Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. El escenario del ritual es el desierto más brutal. Hoy fui tentado por tus besos. Un trago de tu manantial, el templo vive en el altar y en tu mirada, mi maestro. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Te necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Te necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es Bien, bien, bien. ¿Cómo le va, Pepe? Comenzando otro nuevo día. Qué caidita, Bitcoin, tremendo, Qué grande, Bitcoin. Más lindo, ¿no? Comprar más barato. Obviamente que si tenés, no te asustes, no vendas, ¿sí? Si tenés cómo vas a vender algo, lo vas a regalar, ¿no? Si sabés que va a seguir cayendo, ojalá que no, pero la velita diaria indica un dip profundo. Ahora vamos a estar viendo un poquito, obviamente, lo que aconteció en esta velita diaria y lo que viene en la semana. Obviamente había una subida, les venía diciendo esto tiene que reventar en algún momento. Reventó máximos y obviamente después de los después de romper los ATH, como le dicen, los máximos históricos, generó unos nuevos y obviamente que esos nuevos tienen que tener su retroceso. Casi me trabé ahí, ¿sí? Asustado porque no sé si perderme la oportunidad de comprar más o comprar menos, no sé, no. No se asuste el que esté con criptomonedas, saben que esto sube, esto baja, esto es así, ¿no? Es ¿cómo se llama? Un sube y baja. Así que obviamente que si estás holdeando te debe preocupar cuando cae, pero imagínate que esto, si vos lo analizás de acá un par de años atrás, estaba en 20 y está en 63, ¿sí? Una locura, ¿sí? Subió 3 veces. Sobre todo, ¿no? Lo que se puede llegar a venir este año después de halving. Obviamente lo que les dije, ¿no? Las ballenas se van a tramar algo seguramente con el tiempo para asustar, para comprar más barato, ¿no? Porque si no, no ganan.
Obviamente, si compraron allá abajo y sigue subiendo, va, ¿no? Pero cuando quieren comprar más, les conviene que el precio caiga. Entonces, ellas van, obviamente, buscando puntos donde vender, donde comprar y nos van manejando a nosotros como los Pepe, como unos títeres. Ahí vamos siguiendo la ola, ¿sí? Así que bueno, gente, 63233, vamos a ver un poquito lo que son las cripto, las top 100, que seguramente están ahí un 10, un 20% en caída algunas. Y bueno, veremos a cuál le pegó más, cuál sangró más de todas, ¿eh? Algunas sangró más, seguramente ese, ¿no?, color primavera que veíamos se convierte en el invierno crudo que veníamos, ¿no?, viendo día a día ya hace un par de años, ¿no?, antes de esta subida de Bitcoin, ¿no? Así que bueno, vamos a chequear. Primero vamos a ver las top 100, después vamos a ir a la gráfica de TradingView a ver un poquito lo que es Bitcoin, velas diarias. Nos vamos a meter dentro de las velitas y bueno, hacer lo que hacemos siempre, tratar de ver obviamente las correlaciones que hay, son todas positivas. Con Bitcoin, cuando cae las lleva a todas de la mano, y cuando sube también, aunque muchas veces algunas altcoins, como algunas que conozco, cuando obviamente tiene su lógica igual, ¿no? Cuando sube Bitcoin rapidito, ellas, no sé, a los 3 días le da, es cierto, ahí voy, y empiezan a subir. Obviamente, ¿por qué? Porque Bitcoin la gente está comprando. Cuando se cansa de comprar porque dicen, bueno, esto no sube más, se van a otras, ¿no? A altcoins, que proyectos pueden llegar a ser interesantes en el tiempo. Así que vamos a chequear primero de fondo 63296 Bitcoin. Fíjate lo que estamos viendo, genio. ¿Qué vemos de fondo? Obviamente un planeta hermoso, no es el planeta Pepe, es nuestro planeta, ¿sí? Fíjate las manos fuertes y las no tan fuertes, cómo están comprando, sobre todo las de poder adquisitivo, por encima de los Pepes comunes, ¿no? Allá arriba en Estados Unidos, primer mundo, Europa, China, Japón, una vuelta y ¡pum! ¿Sí? 7.67 en este momento la caidita de Bitcoin, y del resto, obviamente, cuando cae Bitcoin, multiplica por 2 el resto, ¿sí? Un 14, un 15%. Así que bueno, y alguna Shiba acá, mirá, que están comprando o vendiendo acá en lo que es Sudamérica. Así que bueno, vamos a ver qué nos vamos a encontrar. Obviamente un color, ¿te gusta el rojo? Bueno, vamos a ver un poquito el rojo, top 100 en general. Acá estamos. Bien, mirá qué bonito. Teta de entrada 19, WIF 24. Obviamente en la semana subió, pero lo que sube baja, obviamente subió por encima de lo que cayó. Mina, un 10%. Bueno, todas andan en el promedio que les dije, entre un 10, un 15, un 20%. Obviamente estas son memes, mira, BOM 18.8. Obviamente podés ir viendo lo que son las velas gráficas, ya sean, ¿no? En este caso estamos viendo mes, semana, día y hora, pero te podés meter dentro. Ahí vas viendo las ondas de helio, ¿no? Los movimientos de altos y bajos, donde este porcentaje hace que esté por encima todavía, porque en el mes está en 65 y en el día cayó un 18, sumando la semana. En este caso, bon. Obviamente vamos a ver cómo termina el día, ¿no? Puede ser un poquito más o un poquito menos. Vamos a ver si tiene freno. No me gusta para nada la vela de Bitcoin, ¿sí? Bueno, Solana, que está ahí también, ¿no? Obviamente positiva, es una de las más positivas comparado con el resto, por más que la vean acá, ¿no? Bajando la montanita. Fíjense que año, mes, semana, hermoso. En la hora está recuperando un poquito la caída del día. Y si nos vamos a Matic, que me sorprende bastante, caída total, miren Matic, ahí va, en el mes 1.8, semana a día, sabiendo que es un proyecto interesante, ¿no? Obviamente quizás hace un par de años era mucho más interesante, sobre todo por los juegos NFT, ¿no? Que se utilizaba obviamente lo que es la red para, ¿no? Obviamente ir ahí a hacer dinerito con el Play to Earn, ¿se acuerdan? Pero bueno, ahí están, obviamente un gran proyecto, ¿sí? BNB 9.7, miren, 513 llegó a estar en los 600 hace un tiempito, un par de días atrás, 600 y pico ahí. Bueno, viene caída. Igualmente, recuerden que es una moneda de gobernanza interesante también para meterse. Bueno, tenemos todas acá, mira, Floki, todos los memes, todos los proyectos top 100 están dentro. Viene acá, Litecoin, bueno, todas en caidita, tratando de recuperar en este último Polkadot. Acá, no sé si la dije, un gran proyecto también. Bueno, ahí va. Todas tratando de recuperar en esta velita, donde faltan 100
7 minutos para que comience la sesión de Nueva York. Recuerden que después de las cripto nos vamos a hacer lo que hacemos todas las semanas, todos los días en vivo, donde aparte de enseñar, de hacer proyecciones, y bueno, de operar en vivo, escuchamos buena música, ¿sí? Recuerden eso. Y obviamente también no solamente operamos de forma manual, ¿no? También armo bots. Al tipo le da para armar robots y los pone ahí a operar también, ¿sí? Así que bueno, de algo van a aprender, ¿sí? Bien, gente, nos vamos ¿a dónde? A ver acá el mapa de calor. Bueno, mapa de calor lo mismo. Miren acá Cardano, a ver por qué Cardano está. Bueno, Cardano está ahí también, lo mismo, en caída obviamente. Si vamos a ver acá Cardano, si la encuentro. Cardano, ¿estás acá? Ahí está Cardano, mira vos. Bueno, ahí vamos, rango número 8, en caidita también, obviamente todas hacen lo mismo. ¿Se dieron cuenta los patrones? En el mes están todas por encima, y en la semana, en el día, en caída, y en la hora están recuperando lo que cayó el día. Vamos a ver si algo recuperan, por lo menos un 10% de la caída, que obviamente la lleva por, obviamente de forma correlación positiva con Bitcoin, ¿sí? Bien, gente, nos vamos. ¿A dónde? Y vamos a chequear un poquito lo que es Bitcoin, velas diarias por TradingView. Vamos a meternos dentro, ¿sí? Con la lupita de Planeta Pepe. Vamos a ir de macro a micro, como hacemos siempre. Vamos a ver las velas gestadas. Y bueno, termina la canción y nos metemos. Ahí vamos. ¡Uy, mamá! ¡Qué hermoso panorama! Hombro, cabeza, hombro, dicen los amigos. Me juego, truco, quiero retruco, quiero vale 4. Ahí vamos, ¿eh? ¿Te gusta jugar a las cartas? Bueno, acá tenés, mirá. ¿Qué le tirás? ¿Un ancho ahí? ¿Qué le decís? ¿Envido? ¿Falta envido? ¿Qué le cantás acá? ¡Vamos! Esa sensación de conocer. Fíjate qué bonita vela. Ahí, ¿ven la mechita que se ve acá abajo? Es el 1% en positivo de las top 100 y las top 1000. Y todas, mirá, si voy de vuelta acá y te toco cualquiera, vamos a ver de vuelta, por ejemplo, Bonk. ¿Ven acá? Cayó un 18, en esta hora 3.4. Cualquier otra, ahora les muestro por qué. Polkadot, cayó un 10, está subiendo 1.6. ¿Qué quiere decir eso? Es esta mecha que están viendo acá. Ahí me voy a meter dentro. La vela diaria tiene prácticamente de Bitcoin, obviamente, cayó 8, 9, un 10% prácticamente. Bitcoin cae un 8-9%, pero ahora, cuando vean la lupita acá, miren, esta mechita que está acá, el precio llegó hasta el low y se está devolviendo. Vamos a ver si es para tomar un resorte. Imagínense en esto, ¿sí? Viene el precio, cae y empieza el resorte para arriba. ¿Qué pasa? ¡Boom! Vamos a ver, espero que no sea un dip profundo, pero bueno, ahí va. El 1% que están viendo en positivo de todas es este retroceso que está teniendo Bitcoin en este momento, porque es así, ¿sí? Vamos a ver si viene hasta esta zona, que sería un bajo acá, ¿sí? Vamos a ver si viene a retestearla como pullback para irse hacia abajo, o si se mete dentro. Ojalá que se meta dentro de este rango. Vamos a ver, ¿sí? Dentro de mi corazón. Ya estás adentro de mi corazón. Vamos a sacar. ¿Te gusta la música? Poquito, mucho, bajo, cambio. Elija, gente, lo que le guste. Ahí tiramos, A ver. Ahí está. Ahora sí. Oh, qué alivio. Es muy fuerte para mí. Ustedes la escuchan bien, yo no. Yo la escucho. Estuve medio de fiesta ayer a la noche, ¿sí? No sé si se nota, se me traba la garganta cuando hablo. La lengua se me está dormida, la lengua todavía. Me levanté hace un rato. Así que bueno, ahí estamos. Gente, vamos bien, despacito. Vela diaria, interesante. Y da un poquito de miedo, pero es así, es un dip. Vamos a ver la próxima vela. Mirá, si ponemos un Fibonacci, van a ver que seguramente no me quiero jugar, pero es una zona de Fibonacci esta, ¿sí? Ahí, vamos a agarrar este bajo. A ver, nos jugamos, Número de Fibonacci, ¿qué dicen? Yo digo que sí,
Vamos a ver acá, bueno, acá podría ser un Fibonacci, acá también, pero si lo agarro acá, estoy haciendo una trampita, porque estaría bueno agarrarlo desde por lo menos acá. Ahí, tanga. No toca nada, dice el amigo, Sí, señores, A ver. Miren, está llegando a un número de Fibonacci, el 023.6, que obviamente miren el video que explico Fibonacci en la escuelita de Planeta Pepe. Ahí explico por qué es ese numerito y por qué existen los números de Fibonacci. El número Fi, la letra griega Fi. ¿Por qué el número de oro? Bien, que es este que está acá abajo. ¿Y por qué salen estos otros números, no? ¿Y por qué existe Fibonacci? Bien, mírenlo al videito, entretenido, estamos en vivo explicando, bien. Ahí va, vamos a ver si esta vela, a ver si hay un poquito más ahí, un poquito más abajo ahí en la mechita. Ahí está. Y acá, a ver si lo agarré. Bien, ahí estamos cerca de un número de Fibonacci, ¿no? Obviamente es una zona, ¿no? Donde el precio puede venir a retestear. Y después obviamente viene otro número, un gran número de Fibonacci, que es el espejo del 61.8. Ahí está, ¿sí? Esos números son los más bonitos para ver obviamente zonas de donde los liquidan a los amigos, o donde obviamente podés hacer una comprita, una ventita antes de que te liquiden. No. Son zonas interesantes, ¿sí? Para apoyar, como los números redondos. Recuerden que ya no hay altos históricos, porque está por encima del pasado. Obviamente empieza a apoyarlos ahora y genera nuevos máximos, como este que está acá, como esta zona que está acá, ¿sí? Que ya empiezan a hacer del otro lado. Ven zonitas que van haciendo este pequeño dibujito, ¿sí? En sí, si te metes dentro, son dibujitos, ven. Un hombro, cabeza a hombro armó el amigo ahí, ¿sí? Más o menos. Un fantasma, ¿sí? ¿Le gusta? Fantasmita. Bien, vamos a ver dentro de la velita, que no se nos pase el tren. Y vamos a chequear, obviamente, como siempre, análisis técnico todos los días, pero le agregamos siempre análisis fundamental. Vamos bien llenos, bien completito, gente acá en vivo. Sumen, recuerden que no hago publicidad, el que le gusta se suma. Y lo comparte con los amigos y me dan un mimo, un regalo para mí, que me diga, che, este lo traje yo. Bueno, gracias, señor. Esa es la idea. Si no me ayudan ustedes, el algoritmo es medio, ¿no? No sé si ayuda mucho el algoritmo, así que me cansé de hacer publicidad. El que quiere, que realmente considere que esto está bueno y quiere dar una mano a lo que hago, lo comparte en otros grupos. Y si te echan de los otros grupos, no lo compartas. No, hablen con los dueños. Che, ¿puedo compartir algo que está bueno? Dale, si quieren, obviamente. Te dicen que no y se suman ellos nada más, ¿viste? Siempre pasa lo mismo. Pero bueno, ven, vamos a ver, mechita, vamos a ver este rectángulo, vamos a marcar desde la mecha hasta apertura de la vela diaria. Obviamente ustedes no lo están viendo, pero ahora voy a explicarles lo que estoy haciendo, ¿sí? Recuerden, hombro, cabeza, hombro. Si dibujamos un dibujo bien picanesco, ¿no? Un Monet, ¿no? Un Picasso. Ahí tenemos hombro, cabeza, hombro. Ponele si querés un Bart Simpson. ¿Por qué? Yo, para mí, más que un hombro, cabeza, hombro, es un Bart Simpson. Y vos, si estás loco, no, mirá, decime la verdad. Esto, si forma este patrón, ¿no es un Bart Simpson ahí? Si lo haces ahí, mirá. No es un Bart Simpson, no. Por eso te digo, no te cases con los dibujos chartistas, porque una vez que pasan, vos los encontrás. Pero mientras tanto, no sabés si esto se va a ir para arriba, si se va a ir para abajo, si se va a quedar consolidado. Por eso tenés que tener una buena gestión y una psicología que te ayude a no meter la pata, a no cerrar antes o a no cerrar después, ¿sí? Que es lo más difícil. Bien, gente, pero tenemos herramientas, por ejemplo esta de acá, ¿no? Que son osciladores que te van indicando que salió de la sobrecompra, y obviamente está buscando la sobreventa, pero todavía está por la mitad. ¿Qué quiere decir? Que esto puede caer una vela más hasta acá. Vamos a ver si esto no llega a zonas, por ejemplo este piso que está acá. Tenemos estas consolidaciones que están acá interesantes, un POC, esto sería un POC, una zona interesante. Tenemos mechas, tenemos altos, bajos, tenemos todo. Vamos a ver si el precio se basa solamente en Fibonacci y obviamente en alguna que otra zona, o si viene a visitar la zona de sobreventa de algún oscilador que diga, mira qué lindo, para que siga cayendo. Y bueno, puede seguir cayendo, ¿no? Veremos cuánto cae, cuánto sube o cuánto consolida, Nos vamos a las velitas de 1 hora. Miren este dibujo, lo voy a marcar. Escucha de fondo mientras. Quiero que vean esto, Acá les voy a marcar el 1% de las que subieron, ese 1 contra
un 10 que cayeron en el día, ¿no? El 1 en una hora, ¿ven? Nos vamos a velas de 30. Ahí va, ¿ven? Más o menos. Hizo un pisito. Y si vas a velas de 1 minuto o de 5, van a ver una sensación de que el precio está tratando, ¿no? Obviamente está la mechita de la vela diaria de a ver si se mete para arriba. Pero es medio complicado porque tiene que romper ya una estructura que va siendo, obviamente, altos y bajos más bajos, pero pareciera que quiere tomar como una curvita. No sé si para hacer lo que les decía, ese resorte que va subiendo y toca tope y boom, dispara para abajo, o si realmente empieza a hacer altos y bajos hacia el alza. Vamos a ver, no lo sabemos, ¿eh? Hay que esperar, gente. Los que ponen la plata lo saben, ¿eh? No lo soñé. Ibas corriendo. Bien. No lo soñé. Vamos a pasar al índice. Después voy a ver si hay algún Pepe que se haya despertado, que esté ahí firme como una estatua. Y si no, no pasa nada. Esto lo ven a la tarde algún que otro Pepe para aprender, para pasarla bien. Lo ponen como radio. Obviamente tendría que dejar un poquito más la música, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si podemos lograr hoy algo de música y menos charla, ¿no? Aunque lo bueno es la charla para aprender, ¿no? Bien. El juego más grande del mundo. Índice, mirá cómo está subiendo. Obviamente tiene su retroceso, pero si vamos a velas diarias, estaba viendo la subidita de la vela. Mira lo que es esto. Al revés de Bitcoin, está dejando una mecha y se va para abajo. Pero si miran ahí, ¿sí? Esa mechita, esa es la caída que veíamos recién en velas chiquitas, donde el precio va subiendo y está haciendo esa caída, ese retroceso. Este retroceso es esta mechita que está acá, ¿sí? Bien, escuchá. Bueno, ahí vamos, gente. Interesante, una vela muy bonita, con impulsos y retrocesos dentro de la vela diaria. Lo vamos a ver en velas horarias. Las últimas pares de velas, seguramente en caída. Miren, ahí vamos, ahí están, ven, 2 velitas, 3, haciendo un fractal, ahí, ¿lo ven? Esas 2 velitas son las que en 5 eran varias en caída, ¿ven? Ahí va, ¿ven? ¿Sí? Así que bueno, ¿qué puede pasar? Y veremos ahora, hay que esperar un poquito. Sesión de Nueva York, comenzamos ahora, estamos dentro, ya hace 6 minutos y seguimos con la sesión de Londres, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver si se activa el mercado y bueno, esperar, ¿no? A ver qué podemos buscar hoy. Vamos a chequear las fundamentales. Me parece que no había nada, pero voy a volver a chequear. Por ahora, de alto impacto en esta plataforma no tenemos nada. En esta otra... no sé si esto es... Hoy es 18, ¿no? No, 19. Mira vos, tenemos alto impacto del dólar canadiense, gente. En 30 minutos me parece, ¿eh? Vamos a chequear. Fíjense si hay alguno que está en vivo. Avísenme si hay de alto impacto en lo que tenga que ver con dólar canadiense, ¿sí? A ver acá. 19. Nada, tampoco. Sí, a ver acá. Mira vos. Sí, señores. Fíjense, vamos a ver si... permiso de construcción, si no le estoy errando, hoy es 19, ¿no? Sí, 19 de marzo. Tenemos alto impacto a las 9:30 de la mañana, permiso de construcción tomados en esta plataforma. Si no vamos a esta otra, déjame ver, hoy es 9:07. A ver, voy a poner filtros de... Acá, miren, esto está bueno para chequear acá, ¿eh? Voy a poner 2 filtros, a ver si aparece en los permisos de construcción, ¿sí? A las 9:30. Acá está, mirá, permiso de construcción. ¿Lo ven lo que les digo? Lo están tomando como 2 estrellitas y acá lo están tomando con 3. Por eso siempre tenés que chequear 2 plataformas. No quiere decir que porque en esta sea de alto impacto del más poderoso tenga que romper los techos o el piso. Pero por la duda estate atento, ¿sí? Porque por algo la ponen de alto impacto en esta. En esta se ve que no la toman, pero yo me voy a estar ahí por las dudas chequeando, ¿sí? Ustedes también. Así que bueno, el canadiense también, gente, ¿eh? Me voy a volver de vuelta. Esto no, esto 7% en este momento Bitcoin. Estamos acá, índice. Bien, vamos a ver qué pasa. Así que ya sabemos, alto impacto
En una plataforma te dice que no, de alto impacto, de mediano sí, y en otras plataformas, las que son de mediano, te las toman como alto impacto. Por ejemplo, los permisos de construcción de Estados Unidos y el dólar canadiense. También hay que chequearlo si está como alto impacto en alguna de tus plataformas, ¿sí? Para revisar, ¿eh? Igualmente, atento. ¿Para qué sirve? Y si estás por operar, espera un poquito, 10 minutos antes o después, saca la operación o metete después que se ajuste un poquito el mercado, que se actualice. Y si estás dentro, pone un stop si no lo tenías, o trata de ir viendo si puede ir cerrando parciales. Tampoco quiere decir que tengas que cerrar, porque se puede ir a favor tuyo. Yo siempre lo veo desde el punto de vista que se vayan negativos, ¿eh? Vos siempre pensás así. Sé positivo, ¿no? Bien, a ver, ahí estamos. Eso en mi ciudad. Casi ya no sobra. Practicamos el tiro al pichón. A ver si puedo. Anda, el MP3, me muero. Ahora ya no sobra. Atrapado. Bien. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Hay algún Pepe? Ahí está, bueno, qué grande, Gatillo, ¿cómo andás? Ahí estoy tratando de poner los mensajes. Uno tenía que haber, por lo menos, algún Pepe, ¿no? Un par ahí. Vamos, Pepe, go, go, go. A ver si salen los mensajitos. Buen día, Pepe, buen día. Pepe, vamos pasito a pasito a no perder. Gracias por enterarte, porque no aviso, ¿viste? Lo hago como para dejar registrado que estuvimos en vivo acá, pero estoy en vivo, no es en diferido, ¿sí? En diferido los amigos que lo ven a la tarde o en la semana, ¿no? Noticias de mediano impacto y dólar y CAD en 20 minutos. Muchas gracias. Fíjate que son de alto en otras plataformas, ¿eh? Atento ahí, ¿eh? Podemos hacer alguna jugadita y a ver qué pasa, ¿eh? Bien, vamos a pasar a la gráfica. Vamos a ver el oro primero y después vamos a ver, voy a bajar un poquito la música para explicar algo, a ver. Está bien. Después vamos a ver, estoy como gritando yo acá porque no me escucho, pero bueno, seguramente ustedes no escuchan la música ahora, pero está más tranqui. Opa, hoy tuve de fiesta ayer, gente, sí, en la noche y bueno, ¿no? Hay que, ¿no? Tengo que hacer la digestión, decía. Por contrario, decía. No, estaba ahí, se caía en vivo, le agarraba, ¿no? No, lo que digo, ayer hicimos una idea linda. ¿Vieron ayer lo que pasó? Interesante. Fíjense en el video de ayer en vivo, donde hice una pequeña estrategia que estuvimos hablando. No sé si la vieron, me puse a revisarla y la orden salió al revés de como la puse. Fíjense, no, observen, impresionante. Igualmente, claro, salió todo en positivo, ¿no? En profit. Pero la idea era hacer otro tipo de técnica, ¿no? Y salió sin querer una técnica, otra distinta. Si lo ven van a entender, ¿sí? Pero interesante. Igualmente salió en positivo. Tuvimos que seguir con las operaciones abiertas porque yo cierro el libro y hasta 10 horas acá. Demasiado, 2, 3 horas ya es mucho. Así que bueno, seguí desde el celu y lo fui cerrando, abriendo y cerró en positivo. Ahora después les muestro. Pero interesante, interesante los MT4 para tener en cuenta. Chequea bien. Y eso que chequeé bien, si vos ves, hice una venta. Toqué el botón de venta porque se ve cuando lo toco y cuando lo digo. Chicos, voy a hacer la venta. Pic. Y quedé 2 minutos mirando y cuando quiero cobrar era una compra con el mismo monto que había puesto. Digo, qué raro, ¿no? Digo, bueno, lo habré puesto mal. Cuando me pongo a ver que dice Pepe Gatillo, que lo estuvo mirando, me pongo a mirar y es verdad, lo había hecho bien, pero no sé por qué salió mal eso. Habría que... Pero bueno, ¿para qué reclamar si después la recuperé? Con algunas técnicas que voy utilizando, la terminé recuperando, ¿no? Pero bueno, igualmente no era mucho tampoco, y con el oro hicimos el día, si vemos, hicimos con el oro casi el 80% del 100%, o el 90% prácticamente, y el 10% habremos hecho con, no de la cuenta, del total que hicimos, con el AUDGen o el CADGen, no me acuerdo cuál era de los dos. Pero bueno, ahí está. Así que bueno, vamos... a la gráfica, nos vamos a la gráfica, antes vamos al oro y después les muestro obviamente el AUDGen o CADGen, ya lo vamos a ver ahora, a ver qué pasó. Bien, vamos despacito, ¿a dónde?
El oro, nos vamos para el oro, bueno, acá estamos. El oro hizo, mirá qué lindo cómo vino a rellenar el amigo. Los que operan orden, los recontentos. Che, se dio, una vez se le da cada tanto. Ahí están los amigos. Obviamente meten 50.000 operaciones. Y la que meten, que le meten y le hacen un día a uno, te la muestran, ¿viste? Las otras no te comentan más nada, desaparecen por un mes o dos. Pero cuando meten una, no, te la muestran. Nosotros estamos todos los días operando y se ve todo. Pero te quiero decir, ahí capaz que agarraron algo interesante con esa mechita. El que agarró, ¿no? Obviamente que capaz que hacen 20 operaciones acá, 19 les toca el stop y una agarran, ¿no? La que agarran te la muestran. Típico de vende humo, tengan cuidado. Pero bueno, no viene al caso. Lo que sí importa es esto, gente. Miren la vueltita que dio. Ahí vamos, ¿no? Tenía que caer un dip profundo. Estamos en M5, pero si vamos a diario, vamos a encontrar. A ver acá, vamos a ajustar ahí un poquito. Me gusta ver. Miren lo que es este hermoso dibujo patrón. Ahí vamos a venir hacia aquí. Fíjense, ya subió mucho, tiene que caer. Lo hacen a propósito los patrones, los muchachos. Son terribles. ¿Por qué? Porque vos lo que estás buscando acá es venta. Tiene que caer de una vez por todas. Ya rompió los máximos históricos. ¿No? Y tiene que romper. Pero está formando una cuña. Y eso en los libros hace que diga, bueno, sabés que en cualquier momento esto dispara para arriba. Entonces estás, che, ¿qué hacemos? No sé si irme en venta. Obviamente estamos en vela diaria acá, ¿no? Pero porque está formando una cuña. Esto puede disparar para arriba. Así que prepárense para las fallas, las trampas y los climas por encima y por debajo. Hasta que obviamente venga a recuperar esta caída. Pero si empezamos a mirar los fractales, las zonas, obviamente esta que está acá es muy parecida a esta que está acá, ¿sí? Y siguió subiendo. Habría que ver, obviamente, si hace el mismo patrón estadístico, ¿no? Yo diría que un poco más tiene que caer. Podés poner un Fibonacci, podés ver si se acerca al pasado. No hay mucha historia acá arriba, porque está arriba del todo, donde rompió máximos históricos, pero podés ver números redondos, ver si se acercan noticias fundamentales, cómo las noticias fundamentales dejan el dibujo del mercado en el tiempo, ¿no? Si acá hay movimientos bruscos, van a dejar mechas. Esas las puedo utilizar de zonas de oferta y demanda. Acá podés poner, ahí ven, podés poner una zonita y ver si esa zona se acerca a un número interesante que termine en varios ceros, números redondos, números psicológicos. A la vez, si se acerca, mira ahí muy cerquita, si ajustamos un poquito más ahí, a ver ahí, ahí y ahí, prácticamente está tocando, miren qué linda zona con esta mechita, un número muy cerquita al 0.23 de Fibonacci, que no sé si no lo está tocando. A ver, vamos a eliminar los dibujos, lo voy a poner de vuelta. Elimino los dibujos, pongo Fibonacci nada más. Puedo agarrarlo de acá abajo, pero lo voy a agarrar de acá arriba. Ahí y está. Sí, mira, fíjate el dibujo qué bonito. Y cómo respeta si voy a esta zona acá, esta mechita más o menos por ahí. Si pongo la mecha, inclusive un poquito más abajo, podemos ajustarla bien ahí. A ver si ahí y por ahí más o menos. Fíjense, si me acerco como entre Fibonacci y un alto que dejó en su momento atrás, un tiempo atrás, de los máximos anteriores, nuevos, fíjense cómo se apoyó ahí, ¿no? Y puede venir a retestear estas otras zonas después, ¿sí? Que son la mitad de este impulso, ¿sí? De Fibonacci. Así que interesante, por ahora está formando que, si no lo formó ya, lo que es ¿no? Un pequeño triangulito con el mástil, si querés, podrá hacer lo mismo como los libros, o podrá venir a buscar otro número de Fibonacci por debajo, o un número redondo, o lo que vos quieras buscar, lo que sea zonas en este caso el soporte, porque lo toma de arriba hacia abajo, pero como quieras llamarle vos, ¿sí? La idea es que tengas, obviamente, son velas diarias, ¿no? Esto es para el que hace macro, ¿no? Swing, ¿sí? Pero con música y con una malla apretadita. Son swing, los amigos, no. Van holdeando. No, la idea es esa, ¿sí? Ir viendo, por ejemplo, ahora si nos metemos dentro de esta zonita, lo que vas a ver, nos vamos a meter dentro de esta vela roja, ¿no? De todo este panorama, pero vemos cómo viene el panorama, está apretado. Entonces, vos acá empezás a hacer compresiones del precio y acá ves como ese rectangulito en velas de 1 hora, por ejemplo, ahí vemos, metemos y estamos ahí los muchachos jugando en una pequeña compresión dentro de una consolidación donde altos y bajos van, ¿no? Obviamente a un punto en común por la compresión y veremos en el tiempo, a ver acá en velas de 5, qué acontece ahora, ¿no? En el tiempo, en la sesión de hoy, 19 de marzo. Ahí vamos, tranqui, vamos a ver, mira, esto es lindo para ver si el precio viene a retestear la zona de resistencia y también es lindo para agarrar todos estos toques de ramificación que está ahí. Si se acercan ahí, ya van a ver en vela de 5 minutos, vas hacia abajo, así como un canalcito.
Entonces ese canalcito, si vos ves las de 1 minuto, son varios toques que hizo ahí arriba, miren, ven, los toques. Entonces para el que opera binaria es interesante, para ir arriba a esperar una venta, o para ir a buscar, ya que está tocando un piso de este, le podemos marcar como si fuera un choricito, acá un canalcito, lo ven ahí, y acá un canalcito con alguna fallita, algún clímax ahí que sobresale, pero se mantiene este canal. Opa, no me deja. A ver ahí está. Ven ahí ese choricito. Bueno, puede seguir hasta allá arriba, ¿no? Manteniendo. Justo está en la zona de soporte de ese canal, ¿no? Dentro de una cuña, dentro de las velas diarias que estamos viendo que está terminando esa cuña, veremos. Y si esto va hacia abajo, no creo que vaya de golpe hacia acá, puede estar zigzagueando. Inclusive hay una zona de aceleración acá. Si la marcan acá, se va apretando una compresión dentro. Veremos si rompe hacia abajo o si se queda en este canalcito comprimido que estoy haciendo. ¿No? Para vos poder hacer alguna compra si llegase, por ejemplo, a estar en la sobreventa, tratando de salir hacia arriba, acá, ¿no? Por ejemplo, y estamos en velas de 1 minuto, ¿no? Para el que hace scalping duro y puro como hago yo, si les interesa está bien. Y el que hace intradía como yo también, si les interesa también. Bien, a ver, nos vamos, fue el CAD-Yen. Bueno, vamos a verlo. CAD-Yen, ahí me dice el amigo el CAD-Yen. Vamos a chequear un poquito, me voy a la gráfica. Vamos a la gráfica. Les digo que tengo el bot de telaraña puesto. Ojo al piojo ahí. El bot de telaraña lo tengo puesto. Y tengo en otra plataforma otro bot amigo llamado. ¿Saben cómo está de nombre? ¿A que no saben cómo le puse de nombre? Forza Pepe. Forza, no fuerza, es Forza. Forza Pepe. Como diciendo, dale, negro, con este tenés que romperla, dice, ¿no? No, medio rengo está, pero lo estoy ahí armando. Me voy a ir, gente, ¿a dónde? ¿A qué no saben a dónde? ¿A qué? ¿A qué no saben? No saben. ¿Al MT 5 o 4? Al 4, ahí lo estoy viendo si aparece. No aparece, a ver. Bien, saco un poquito lo que es acá. Ahí está. Salió el mensajito y me voy despacito. Acá. Noticias. A ver ahí. Ah, sale, che, pensé que no salía. A ver ahí si sale. Y sí, sale, perfecto. Bueno, me voy a dónde? Al MT4, a la fuerza de la moneda. Vamos a chequear un poquito como todos los días. Algunas de las tantas plantillas que tengo de la fuerza de la moneda para ir viendo. Ahí estamos dentro, estamos viendo un poquito las fuerzas. Pero todavía vamos a esperar que pase un poquito el tiempo. 9:30 me dijeron que eran las noticias fundamentales. Faltan 9 minutos. Así que vamos a estar viendo si hoy el CAD y el euro, ¿no? O el dólar, no recuerdo cuál, tenían noticias de alto impacto para algunas plataformas donde la chequeamos nosotros, era mediano, por eso nos figuraba, porque nosotros siempre filtramos por alto impacto, ¿bien? Ahora vamos a estar chequeando las fuerzas, ¿sí? Voy a agregar acá, me falta una plantilla, a ver, de las tantas que tengo, voy a agregar, ahí está, sopla. Bien, ahí está. Esto está chiquito, lo dejo ahí. Bien. Bueno, vamos a ir pasando a ver qué encontramos por acá. Esto después lo voy a configurar. Hay que hacerle algunas cositas porque está sin cargarse. Esto está en rojo, el oro. ¿Por qué? Porque debe estar andando ya. A ver acá. Déjenme ver. Sí, mira, acá ya está trabajando el oro. Quiere decir que está abriendo y cerrando operaciones. Ahí lo dejo al amigo. Obviamente que ahí lo dejo. ¿Esto qué es? También lo dejo el telaraña este. ¿Sí? ¿Quién lo creó? ¿Quién les está hablando? Pepe Mila. Ahí está, le falta, pero como va con buenos resultados, ¿para qué le voy a agregar más cosas? Lo estoy probando, ya hace un par de semanitas que lo vengo probando. Vamos a ir a ver este también, que es el de ventas. Vamos a ir a ver si... Esto, a ver, no es la fundamental, esta no. Va muy rápido esto por arriba, ¿eh? Algo pasó acá. ¿Qué hora es? Son... no, y 22. Bien, CAD-Yen. A ver, vamos a buscar el CAD-Yen si lo tenemos. Acá está el CAD-Yen. Voy a buscar el CAD-Yen. Voy a chequear. Obviamente voy a ir al pasado. Si me lo permite el mercado. Vamos a ir a velas más grandes. Bueno, igual, vamos a ver acá. A ver si lo puedo ver acá. No sé si saldrá acá algo. No, no. Esto. Acá está justo de suerte para no. Acá está, miren, ven, muy poquito, pero cerramos en positivo. Ven las órdenes del CAD-Yen, acá está el CAD-Yen, si filtramos por ayer, hay órdenes positivas, hay órdenes negativas, pero la suma de las positivas con las negativas dan por encima de lo, ¿cómo se llama?
del profit, ¿no? Así que bárbaro. Ahí están, CAD-Yen por encima de en profit, ¿sí? Donde cerré yo de forma manual en positivo. Después les voy a mostrar en el celu cómo cerré, para que vean. Ahí quedó en positivo el CAD-Yen, 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 CAD-Yen. Ahí van, ¿ven? Menos 1, 50, menos 1, 10, 2, 1. El 10 fue el que me hizo cerrar todo porque estaba en positivo. Si me quedaba, podía haber sacado 5 dolaritos más ahí, pero lo cerré porque ya tenía hecho con el dólar, con el oro, 58, 59. Este 71 no es que lo hicimos ayer, ¿eh? Acá voy a poner botón derecho, si me deja el mercado, a ver si me pone hoy. Total de historial. No, eso no. Total. Bueno, no sale. Personalizar no sale. Ahí está. Hoy. Pic. Ahí está. Hoy vamos 20, mira, con el oro, ¿ven? Hoy voy 20 ahí con el oro. Ese 20 le restás a los 70, a los 80 y me quedan 60 más o menos. Los 60 son los que hice ayer con el oro y con la operación manual que me metí en el CAD-Yen, donde estaba en negativo, y lo que hice fue, a ver si anda el pizarrón. Les voy a mostrar en el pizarrón lo que hice mientras pasa la fundamental. A ver, miren lo que hice, ¿no? A ver si funca el pizarrón. Tengo pizarrón, tengo de todo. Obviamente me tengo que acordar para utilizarlo. Me voy a ir de vuelta. Para que voy a sacar acá la foto mía de Pepe Mila, no, de Mila Pop. Ahí está en blanco y negro. Si lo llevo a poner a color, salís corriendo. No me da la cámara para comprar una color. A ver. Ahí estamos. Ya me faltó. Falta música, a ver, falta algo. Ahí vamos a poner un poquito. Ahí está. Sale la musiquita. Esto lo muestro porque para mostrarles una operación que quedó abierta ayer y obviamente para ver cómo cerró, nada más. No es que la muestro por no, al revés. Si lo viéramos, por eso trato de hacer scalping y no intradía como suelo operar, porque haciendo scalping abro la operación y la cierro en el mismo streaming en vivo. Hay veces que la podemos cerrar enseguida y hay veces que estamos un poquito más hasta que cerramos el vivo, y hay veces que me lleva un poquito más, me tengo que ir y obviamente sigo con el celular y después les muestro, obviamente, para que vean, ¿no? Al que le interesa ver cómo terminó la operación. Pero bueno, no sé por qué me quedan. A ver ahí. Ahí está. Me voy a ir a la gráfica. Estamos. Voy a ver si me anda el señor. A ver acá. Proyecto. No sé si andará esto. A ver si anda esto. Pizarrón. ¿Dónde está acá? Pizarrón. Tendría que andar este muchacho. A ver. Ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Fíjense en esto, si lo pueden ver. Voy a cambiar obviamente el fondo. Pero es para mostrarles algo, ¿no? Que pasó ayer, que está bueno para que vean. Ahí. Esto me voy a ir una zona un poquito más encima, a ver ahí. Ahí está. Como si fuera un pizarrón. Señores, se presten atención. No me acuerdo bien cómo fue, pero para tener una idea de lo que pasó. Y obviamente, si les sirve, está bueno. Para que vean por qué cerré en positivo, ¿no? También podría haber cerrado en negativo, pero ¿qué pasa si cerraba en negativo? No pasa nada, terminaba restándole a la ganancia que hice con el oro, ¿me entienden? Entonces en el día terminaste en positivo con alguna operación positiva por encima de las posiciones negativas, que eso es lo que más importa. A ver, y tengo el dibujito, si se escucha. Por ahí, parece que no, pero ahí. Ahí está, ahí está. Vamos a ver si esto anda. CAD-Yen era, ¿no? Era CAD. Bueno, vamos a poner este justo color. A ver, la B de borrar era así. Ahí está. Yellow, a ver si Yellow. Ahí está. Era CAD, ¿no? CAD-Yen, ¿no? CAD-Yen, ahí supongamos que esto es CAD-Yen, ¿no? El precio no me acuerdo. Supongamos que el precio venía así. La idea mía era por acá agarrar y seguir la tendencia. Obviamente estaba fuerte, ¿se acuerdan? En ese momento el CAD, me parece, y la idea era seguir la tendencia del que estaba, de este hombre malo que estaba fuerte, ir en contra del yen, ¿no? Si es que era el CAD-Yen. Calculo que sí, que ahí se los estuve mostrando. Bueno, entonces la idea era seguir hasta otra zona, hasta un número redondo de unos 14, 20 o 15 pip, no recuerdo, y cerrar ahí parciales para ver si sigue
¿no? Poner alguna otra compra más o no, cerrar ahí si se devuelve con un break even aquí, ¿no? En esta zona. Casi me sale neutro la voz. Y bueno, y cerrar. Pero bueno, ¿qué hizo el precio? Como invité a un Pepe a operar, él tenía que operar, ¿se acuerdan? Miren el video de ayer. Y como no podíamos compartir la pantalla, decidí hacerlo yo, pero le dije cómo podía hacer una idea, una técnica distinta de las tantas que operamos para recuperar alguna operación, lo que sea. Entonces acá le dije, bueno, si te parece que va para arriba estaría bueno una compra, o para abajo. Yo pensé que para arriba le puse, supongamos, 0.1 y 0.05 una venta para abajo. Si va para arriba y llega hasta acá, cierro la ganada de 0.1 y del 0.05 se me queda en pérdida, que la puedo seguir gestionando, porque si se devuelve hacia abajo, voy a estar con menos drawdown, y si pasa por debajo voy a estar en ganancia, pero a la vez cerré con esta arriba. Pero si no quiero hacer más nada que cerrar, una vez que hago la compra y llegó hasta acá, la zona que quería, y cierro la compra acá de 0.1, también puedo cerrar la venta de 0.05 y termino ganando 0.05 de la compra, ¿sí? Si ahí me siguen los amigos, esa es la idea. Bien, ahora, ¿qué pasó? Eso mismo, pero cuando pongo la compra y pongo la venta, mírenlo, aprieto venta y sigo charlando y pongo música y me río, cuando me da por mirar a la izquierda, decía compra y decía compra. Había dos compras. A la flauta, ¿no? Bueno, entonces empezamos a gestionar y a hacer otro tipo de Xinjiang, donde por acá busqué, cuando el precio estaba por debajo, miren el video, buscar una compra o una venta, no recuerdo cuál era, y nos tocó, la abrió, me parece, o cayó con una venta, pero se devolvió, llegó hasta por acá. Lo que sí, el precio fue zigzagueando, ¿no? Vamos a borrar acá, a limpiar todo esto, fue zigzagueando el precio, ¿no? En todo, ¿no? El precio estaba acá arriba, se fue para abajo, acá teníamos una orden, acá otra, el precio fue hacia abajo, fue hacia arriba, fue hacia abajo, por acá teníamos, nos agarró otra orden más, me parece, y después desde el celular, por acá decidí poner una venta interesante, que el precio llegó a estar por acá. Por acá estaba en tabla. ¿Qué me pasó? Supongamos que estaba en tabla, ¿no? La misma cantidad que está acá en ganancia estaba con la pérdida, era tabla, ¿sí? Porque el lotaje era más grande acá. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un momento de que me puse a hacer otras cosas. Cuando quise acordar, el precio estaba por acá. Dije, bueno, ya lo veo que se da vuelta. Entonces estaba una alternativa: cierro la ganancia de la venta, que supongamos que acá eran $10, o le pongo un break-even ahí en positivo, que me lo saque, que me pague la comisión de esto y de todas las órdenes anteriores que había abierto o cerrado, y a la vez ganar un poquito. Me lo hizo, me la tocó a la orden, supongamos. Se fue para arriba, 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 y por acá cerré con esta orden. Me parece que por acá acompañé con otra compra y por acá cerré todo. Entonces encontramos esta negativa. Después, cuando lo dejé, el precio siguió para arriba, pero antes, cuando cerré acá y cerré acá, porque hizo una zona que estaba llegando a un alto que está a la izquierda ahí, ¿sí? Dibujo hermoso este, para vamos a limpiar, vamos a dibujar de vuelta. Cuando supongamos ahí, ¿no? Una orden por ahí, otra por ahí, ¿no? Supongamos ahí, cuando el precio, por acá no sé si armé una comprita o no, lo dejé. Lo que sé que cuando llegó el precio por acá, llegaba a un alto que digo, acaba de rebotar, y ya estaba en ganancia con esos 10 que superaban al mínimo que tenía acá arriba. Entonces digo, cierro todo, ¿no? Primero puse un break-even por acá, primero quise cerrar un parcial de la que estaba acá abajo, pero digo, no, voy a estar 2 horas por $10. La cierro toda. Menos mal que la cerré porque cayó hasta por acá el precio. Hubiéramos estado rezongando de vuelta. Cerré esta con menos $2 y esta con 10 o 11 o 10 y menos 1, más 2, más 3 que fui sumando de comisiones que iba cerrando en positivo de las otras órdenes, ¿no? Entonces terminó en positivo toda la operación por eso. Ahora, si vos mirás el precio, después de esto que hizo así y esto que hizo así hasta arriba, hizo así hasta abajo. Entonces, ¿qué te terminás dando cuenta? Que el precio siempre sube y baja. Tenés que saber gestionarlo. Y para el amigo Pepe Gatillo, no te desesperes cuando el precio no se da en la sesión que estás o en los minutos que estás. Va a pasar en algún momento. Obviamente, si te tenés que ir, gestionalo poniéndole una orden, ¿no? Una forma de bloquear el precio, y fíjate después cómo podés acompañarlo con los rectángulos que te enseñé ayer, ¿sí? Esos rectángulos que te dije, de esas órdenes, que lo podés poner por acá, lo podés poner por acá. Si te cansás, este stop, esta pérdida las terminás cerrando, ¿me entendés? Si no, colaboras con alguna otra orden.
hasta que recuperaste esta pérdida. Cuando vas por abajo vas en ganancia o en pérdida, pero vas viendo cómo va en ganancia. Tenés que ir viendo, ¿sí? Es un trabalengua que día a día les voy enseñando, ¿sí? Son 11 Xinjiang que tengo armados míos, ¿sí? Y así mismo voy armando los bots también, ¿sí? A la vez, obviamente, operamos order blocks fractales, lo que venga, ¿sí? Lo sacás en el primer tiro, bienvenido sea. Bien, amigos, ahí estaba explicadito, ¿sí? Si les sirve, bienvenido, ¿eh? Seguimos despacito. Vamos a ver. La fundamental. ¿Habrá pasado la fundamental, gente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá pasado o no habrá pasado? Vamos a ver la fundamental. Ya que estamos acá, no sé si ustedes vieron el dibujo. Capaz que no. Ahí lo cerré. Me voy a ir aquí. Voy a ir al CAD. A ver si encuentro acá CAD. CAD-Yen. ¿Estará CAD yendo o estará CAD subiendo? Mira lo que hizo en un minuto. Genio. Se ve que había fundamentales. A ver cuánto cayó. Miren, esta es la fundamental que era de mediano impacto y de alto impacto para otras. Miren acá, 38, 40 pip cayó la amiga. Mirá vos. Qué lindo. A ver si me abrió alguna orden. Recuerden que tenía el bot del euro dólar que si afecta la noticia puede haber repercutido. Y el bot estaba prendido, me parece. Así que veremos si está funcionando, si me abrió alguna orden o no. Espero que no. Y si la abrió, que la haya cerrado en positivo. Y si no, le pongo 10, 15 pips de stop y nada más, ¿sí? Con un lotaje chiquito. Me voy a la gráfica. ¿Escucharon lo que les expliqué más o menos los que estuvieron ayer? Y que se quedaron con duda, me dicen, ¿eh? Yo les explico a los Pepe que les interesa, ¿sí? Lo que les interesa. Porque ayer estuvieron y no pudieron ver el final. Lamentablemente pasó eso en el final, que no pudimos terminar la operación, que muchas veces pasa. Hoy puede pasar de vuelta, hoy quizás no encontramos ninguna operación. Si se quiere animar alguno a subir, me dice, y no me meto. Esta vez operan ustedes, se la arreglan ustedes, ¿sí? Con algunas de estas cositas que les vengo enseñando ya hace un par de añitos, donde empiezo a revelar de a poquito con los pepes acá que están siempre y los que van entendiendo, bienvenido sea, ¿sí? Si no, bueno, vamos viéndolo en vivo. Me voy, parezco el Diego. Música, maestro, por favor. Está bien. ¿Sabes por qué no teníamos música? Porque estaba bajito esto. Les acompaño con un grupo nacional de mi país. Me voy a ir a escuchar acá un poquito Los Piojitos. Obviamente como siempre, pero vamos a tirar el farolito. Ya. Nos vamos, gente. ¿A dónde? Al MT4. No te asustes que todavía nos quedamos un poquito más. Ya llevamos. Pavo, pavo, pavo. Bien, ¿les gustó el pizarrón, gente? La verdad, digan la verdad, ¿eh? Bien, seguimos. Vamos. Buenos días. ¿Cómo le va, Cristian? A ver, ahí no se ve de fondo, me parece. A ver, vamos a ir acá, a ver cómo está. Uy, yo justo tenía... no me lo tomó, sí, a ver. Sí, me lo recontra tomó, mirá. Y los... Miren. Pará. Disculpa, genio. Ahora seguimos. Miren lo que pasó. Espero, Yo estoy viendo una ganancia acá. ¿O no? Miren esto. Mirá si nos quedábamos. ¿Ven el bot? Yo lo utilizo para el euro dólar. Pero justo, da la casualidad. ¿Cuál es la casualidad? Que justo teníamos el CAD-Yen que lo operamos en esta gráfica, ¿no? Y si ustedes ven, acá arriba, ¿qué están viendo acá arriba, gente? Acá arriba lo que están observando, ¿qué sería? El bot de fundamentales que armé, que lo creé yo, donde lo suelo utilizar para las fundamentales del euro, del dólar y del CAD no muchas veces. Como dejé el CAD-Yen ayer acá, fíjense en estas órdenes que yo no las hice, que pasaron ahora, ustedes están viendo acá, miren esta venta, miren. ¿La ven ahí? A ver cuánto hicimos, si es que hicimos, 24 pip, gente, ya está, ¿qué más querés o no? CAD-Yen, a ver. Ahí está. 5 dolaritos. Nos ganamos. Está bien, un lotaje re chiquito. 0.05. Ahí está, ¿lo ven? Pero dejate joder, genio. Tremendo hoy, Comenzamos con todo, loco. Mila, ¿vos operás en cuenta de fondeo? No. Sí, en su tiempo. Pero le tengo miedo muchas veces. Prefiero lo mío y manejar mi
mi capital. Lo mío me encanta, lo de los demás no, porque no me gusta. Yo te explico esto. Está bárbaro para ustedes y para mí también inclusive, pero a mí no me gusta, igual que a ustedes tampoco, ¿no? Obviamente, vos sabés que tras de que tenés la de perder el 80-70% en el mercado, terminan perdiendo por su gestión o su psicología. A la vez te vas a una cuenta de fondeo donde, que no está mal, no estaría mal hacerlo, pero ahora les digo por qué. Que no está mal hacerlo, Después les puedo mostrar, no sé si le compartí a Pepe Gatillo algunas que estuve probando, pero a lo que voy, lo que le decía, te ponen reglas ellos y a la vez tenés las reglas vos de saber que el 70% suele perder en los mercados. A la vez de que el 70% pierde en los mercados, te vas a una cuenta de fondeo donde tenés reglas, que está bárbaro, porque a lo que voy, porque hacen que tu gestión, tratan de que no sé, de que vos respetes ciertas reglas, ¿no? Pero saben que se complica un poquito. Por ejemplo, el 5% de drawdown, no podés operar en fundamentales, no podés hacer muchas cosas de, por ejemplo, diarias, tenés que tener cierta cantidad de recorrido. Obviamente ahora sacaron el tiempo limitado que tenían para poder operar en menos de un mes, o en 20 días, o en 25, ahora podés estar todo un año, pero tenés reglas, la del 5%, las reglas de las fundamentales, la regla de los robots, y a mí no me gusta que me pongan esas reglas. Por eso prefiero, si tengo un capital mediano, chico o lo que sea, tratar de gestionarlo yo, y a veces permitirme, si voy bien, algún drawdown un poquito más grande, pero porque estoy probando algún bot que voy poniendo en mi cuenta o en otra, o le meto de forma manual, y quiero operar una fundamental como hice acá, por ejemplo, que lo hizo el bot, o quiero meterme en un PP rechazo en una fundamental. ¿Y qué pasa si me meto en una fundamental y justo el broker no lo permite? En el caso ese que no lo permita porque utilicé un PP rechazo, que te digan 2 minutos antes o 2 minutos después, y si me pierdo todo lo que hice y el tiempo, por más que deposites poquito, ojo, aclaro, no está mal, está re bueno, gente. Latinoamérica les recomiendo eso. Lo que pasa que recuerden, el 70%, 80% es el que no es rentable en los mercados porque no gestiona o por su psicología, y a la vez de eso le tenés que sumar las reglas, las leyes ¿cómo se llama? Del broker de la cuenta de fondeo, ¿sí? Pero no quiere decir que esté mal, está buenísimo. Inclusive, si conocen algún broker amigo, díganle que nos regale alguna cuentita, díganle que hable conmigo, si quieren, y la sorteamos, o no estaría mal. Lo que pasa es que tenemos que buscar la estrategia para respetar esas reglas. Ya tenés que cambiar la idea, por ejemplo, de los yin-yang, porque los yin-yang se puede ir un poquito el drawdown, entonces tenés que ver obviamente cómo haces, con una buena perspectiva de gestión de riesgo. Pero está a lo que voy. En mi caso no lo utilizo, pero no está mal, quiero decir, sabiendo que te ponen reglas más las que te decía anteriormente, que son genéricas. Esas que te digo que el 70-80 muchas veces no llega a ser rentable en el tiempo. Pero se puede todo, Acá operamos lo que sea, ¿sí? No estoy hablando de que el broker sea chanta, no. Vos utilizá el broker, las cuentas de fondeo que quieras. También sabemos que hay brokers que no son cuentas de fondeo, que son garca. Por eso lo que voy. Lo que interesa es que busques un broker conocido que puedas retirar. Y si llegás a gestionar los reglamentos que ellos te piden, y bueno, por lo menos 2 meses recuperás la inversión, que es poquito muchas veces, y quizás te pagás 2 suelditos interesantes para empezar a diversificar en criptomonedas, para llenar tu heladera y para ir abriendo otras cuentas, ¿no? Pero sí, no estaría mal, la idea es esa, de mañana poder hacer operaciones. Lo que pasa que una cosa es operar libre y otra con las reglas de las cuentas de fondeo, ¿no? Pero bueno, acá operamos igual, ¿sí? No sé si es acumulativo el drawdown, esa es una duda que tengo, pero como no estoy en el tema, no lo sé bien. Acumulativo en el sentido de que si tenías un 2 y mañana haces un 1, se te suma el 2 y van 3, ¿me entienden? Y te va quedando un 2 nada más en todo el tiempo que te quede para terminar el objetivo. ¿Eso es así? ¿Lo saben? ¿No? ¿En algunas o no? Bien, seguimos.
Ja, 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 dice el amigo. Bien, hay que leer los mensajes. La idea es buena, pero el broker nos jugó una mala pasada. Exacto, sí. Te referís a la operación de ayer, ¿no? Ese retrato que bajo tierra aún me acompaña. Bien, gente, miren, vamos a hacer alguna operación. Yo ya entro más tranquilo, porque tengo ganancias del CAD Yen, donde, sin yo tocar nada, el bot de fundamentales que está con la careta ahí arriba sonriendo, el Pepe fundamental, me hizo una venta, ¿sí? A favor del Yen, porque el CAD estaba débil seguramente por la noticia. Hicimos unos 20, casi 30 pips, toma. 30 pips donde, como el lotaje era muy chiquitito, obviamente que al ser chiquito sacamos poquito, pero todo suma, ¿sí? A la vez vamos con el oro, ahí haciendo algunas operaciones, donde vimos que estábamos en positivo, y después veo si lo cierro de forma manual o lo dejo, y dejo la compu, o si tenés un BPS, ¿no? El BPS saben lo que es, ¿no? Y no saben, les explico. Bien, vamos a ver la fuerza de la moneda. Si alguno de ustedes quiere operar en vivo hoy, comparto pantalla y vemos si podemos compartirles el MT4, que algo estuve viendo, pero no sé si aparece la opción en ustedes. Ustedes tienen que chequear una opción que dice en Google Meet, me parece, una opción para poder... Ustedes quieren compartir, por ejemplo, el MT4, ¿sí? Y yo se lo acepto. Si quieren me avisan, buscamos un par en alguna cuenta que tengan chiquita. Si no quieren operar en real, se meten en demo y bueno, y pasamos un buen momento, ¿sí? Gente, son las 9:45, faltan 15 para las 10. Tenemos un poquito más de tiempo. Vemos si buscamos algún par. Si por ahora el CAD está débil, el Yen está débil, la Libra está fuerte. Libra Yen puede ser interesante. O Libra CAD, ¿sí? Para compras. Pero andás a ver lo que subió. A ver, me voy a ir al Libra Yen, que donde la vea de una interesante me le tiro de cajón, ¿sí? No me voy a tirar por tirar, tengo que ver algunas estructuras, pero no estaría mal buscar a favor de la Libra, que seguramente ya viene recorriendo hacia el alza. Lo veremos acá en 5, a ver. Y ahí va. ¿Por qué no me meto ya? Porque está en esta zona. ¿Se puede devolver? Sí, se puede. Pero está fuerte la Libra. Y este número redondo es interesante. Ahí tenemos unos 27-30 pips si llegase. Estamos en 5. Voy a ver H1. Ofa. Puede venir un pullback interesante acá en retroceso. Pero la nave se está yendo. A ver, si no la acompaño con una venta en este momento chiquitita para acompañar. Muy chiquita. Y vamos viendo si la gestiono, si cae, si sube. Le voy a poner acá arriba. Ahí. Porque está muy cerca de la zona, miren. Del pullback. ¿Ven? Ojalá cayese. Para apoyar en esta zona. ¿Sí? Podemos esperar. Puedo esperar a ver ahí. Hay veces que la agarro de entrada y hay veces que la espero, ¿sí? Tendría que estar recontra sobrecomprado, amigos. ¿Sí? La mayoría busca ventas porque está llegando a una zona de resistencia que la está rompiendo. Así que vamos a esperar a ver la velita como cae ahí. Ojalá, mira, ahí me está dando un patrón. Si es parecido este patrón, estas pelotitas las creé yo, ¿sí? Son unos Xinjiang que creé, que son de sobrecompras o sobreventas, ¿lo ven? Ahí cayó, puede ser que haga lo mismo. Entonces lo que voy a hacer es, con un FIBO acá podés buscar una compra, o podés buscar una compra, un buy limit o un buy stop por encima del precio, ¿sí? O por encima del alto que generó nuevo. Yo acá puedo agarrar y le digo, ¿sabes qué? Mira, le voy a poner un buy stop cortito, pack, ahí se lo dejé. ¿Sí? Si alguno se suma a operar me avisa y vemos. Si no me abrió esta orden, la dejo de gestionar, la cierro sin haberse abierto y operamos algún par que ustedes vean. Ojalá que caiga y no me la toque nunca, porque ya está, ya dice el día. No, vamos a ver cómo termina, ¿no? Hoy el día con el bot y con el otro bot y con la forma manual, que muchas veces cuando si los bots te dieron, ¿para qué seguir operando de forma manual, no? Pero te podés permitir perder un poquito. A lo que voy, vos no vas a ir a perder, pero tampoco tenés que ir sí o sí a ganar, ¿no? Tenés que buscar la vuelta. A ver este pullback, ahí, si te da vuelta la amiga, vamos a ver, de fondo, si achico un poquito acá, de fondo, estamos viendo velas interesantes, ¿sí? Fíjense en las pelotitas que vienen, ojo al piojo. Esta flechita la creé yo. Este Capitán América que le puse, porque le puse la estrellita, lo creé yo también, que es un par de indicadores. Fíjense en cómo algunos se respetan bastante bien, acá no tanto, pero bueno,
De todas, la mayoría. Estas bombitas son Pepe Bombeta, Pepe Mete Bomba, que son sobre compras y sobreventa. Está diciendo guarda, está por explotar el precio hacia la baja, está sobrecomprado. Esas bombitas, Bien, ahí va cayendo, veremos qué hace. Acá les voy a marcar una zona de soporte, a ver si va más hacia abajo, a ver si respeta esa zonita. Ahí estoy dibujando estadísticas del pasado, Me estoy guiando por algo que se repite nada más. Y veremos, esa orden está muy alejada, ya la voy a sacar, porque puedo entrar un poquito más arriba. Y si cae, me voy en el vacío existencial. A ver por acá. Ahí, stop, ahí lo dejo ahí. Estoy tratando de elegir una moneda que está fuerte. La libra, no sé si está tan fuerte, pero acompaña con el yen débil, Obviamente, quizás la libra está cambiando lo neumático, como digo siempre, y el yen está aprovechando en esta temporalidad, Vamos a ver. Si encuentran algún par, me avisan, Estoy yendo en contra de mis indicadores. De los indicadores que están viendo acá, están diciendo anda en venta, genio. Yo quiero buscar compra. Bien, vamos, vamos. Down, 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 down. Yo la vi sin querer, buscaba alguna mujer que fuera el viento en mi sien. Y la vi que iba a ser una hermosa Lucifer, robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe. Y dejó detrás de sí. Digamos, me está jugando las fundamentales arriba del precio justo. A ver, ahí está, a ver ahí. Vamos. Bueno, ahí estábamos, gente. Muy poquito para el ejemplo. Ojalá que reviente hacia arriba. La flechita me está diciendo guarda que se puede ir para abajo. Bueno, veremos qué pasa, Obviamente el precio está sobrecomprado. Puede ser el segundo hombro de un hombro cabeza que están a la izquierda, si lo tomas así. Que son las dos pelotitas últimas del Xinjiang. Veremos qué hace. Si me toca ahí y cae, no pasa nada. Pero está muy cerquita, ¿no? Así que vamos a ver, llegar un poquito la fuerza de la libra. Bueno, la libra, vamos a esperar un poquito que se actualice. No está tan fuerte como el franco, pero ahí está la libra. El yen está por debajo, podemos estar tranquilos en las temporadas grandes, pero veremos qué pasa, porque puede haber en la sesión de Nueva York el cambio de tendencia, no sé, veremos. Por ahora está descansando la libra, pero hay que ver si se vuelve a activar y si se activa la orden también, Ahí vamos. Insisto. Me dicen los videos, gente, que todos los días voy enseñando algo, Y lo bueno que tiene es que cuando te metes al mercado puede salir cualquier cosa. Y siempre tratamos de buscarle la vuelta moviendo las fichitas de ajedrez, tratando de hacer la mejor jugada posible, ¿no? Y esa es la idea, Todos los días, gente, todos los días. Hay veces que no se puede, pero tratamos de hacerlo así, ¿no? Veremos si no paso a la noche en algunas de estas semanas, porque quiero hacer criptos a la noche. Y vamos a ver si no utilizo una de las plataformas que estoy hablando con un amigo. Veremos, Vamos a ver qué pasa. Si no, lo analizo ahí en TradingView para hacer análisis, proyecciones, veremos. Bien, ahí estamos. Voy a dejar música, gente, Me quedo calladito y dejo esto un rato tranqui, Cuanto mucho me ponen algo, por el grupo. Por favor, gente, me olvidaba, compartan este pequeño planeta con sus amigos, por favor, denme una mano, vamos, no hago publicidad de que es lo único que les puedo decir, compártanmelo, con gente que conozcan, tráiganme un Pepe, vamos, ¿cómo no van a conocer a alguno?
sé, el tiempo todo destruye todo. Escuchá. Esto es para vos. Activate, genio. Vamos. Vamos a romper la silla. Salta, dale. Es la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí. Rebotando por doquier, de la villa hasta Blaquier. Soy Jacobo Flash, el saltarí. Hay un bombo criminal, un relámpago virtual. Hay enanos corriendo por ahí. Hay mujeres que no son Pilar Pifia su poción. Yo recién llegado de Chajarí. Rebotín, rebotán, de la vera a la, de la pista a la cabina, cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos, tengo los ojos de Darín. Y en esta danza soy re sin corona, y en esta danza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par, voy a quedar como Ale. Que esta mina me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjenme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora, y te veo al bisabuelo con orrego en la cocina. Yo soy Flop, el nuevo chico top. Arranco miércoles saliendo de la oficina. Todo el mundo saltando contento, porque allá afuera te espera el pared. Y yo me elevo al compás, y yo sin paz, que desde acá veo verde. Y todo el mundo saltando contento, porque allá afuera te espera el pared. Y yo me elevo al compás, y yo sin paz, y desde acá veo verde. Y en esta danza soy rey sin corona, y en esta danza que bailo en un ring. Yo voy saltando sin paz, voy a quedar como alguien. Hasta un esclavo vive en sus tierras, quiere tu savia cuando te tenga, más que tus soles quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren sobre su vientre, estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver.
Tenemos allí, abandonado allí, preso como un animal feroz. Así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? El taxi viene y va, y tu sombra va detrás de hordas de notables con los secretos para hacer un negocio tan pequeño y simple como vos. Un toque por si las moscas van y otro toque por si vas detrás. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Sueño con Luis María, muerto cuando me decía: cada día veo menos, cada día veo menos, cada día veo menos, creo menos mal. Un toque por si las moscas van y otro toque por si vas detrás. Estaba sin audio, vos podés creer. Bueno, ahí no pasa nada, igual ahí algo explicaba. Ahí ya estoy en positivo, en tabla, porque el lotaje es un poquito más grande abajo, ¿sí? Puedo cerrar todo porque no me gusta cómo va todo y no termina en nada. Inclusive no estoy en tabla, perdón, estoy en ganancias ahí porque la de abajo es más grande que la de arriba. Si fueran iguales, en la mitad sería tabla, ¿sí? Así que voy ganando con la de abajo. Con la de abajo, porque está llegando bien acá la compresión, la voy a cerrar. Voy a cerrar un pedazo, la mitad de la de abajo, ¿sí? 0.05. Voy a esperar, obviamente, a ver si ahí hace una caidita a donde estemos en positivo con la que está arriba. Si es que está. Esperen, vamos a ver. Puedo llegar a cerrarla para quedarme solamente con la de abajo. Ahí la cierro. Cerré la mitad de la de abajo. Y acá en la mitad cierro las dos. Entonces termino en tabla con esta última operación. Acá, ahí en 191, 146. 191, 146, rapidito. 191, 146. Fíjense en esto, miren. Ahí me van a entender. Ahí está. Ahí ya cierro esta. Para darles el ejemplo. Se puede ir para arriba. Puede reventar hacia arriba. Ojalá que caiga para que me entiendan el ejemplo. No fui a ganar. Fui a tratar de no perder, ¿sí? Y al no perder terminé ganando. Una técnica distinta, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué me basé acá? Se los dibujo acá, miren. En esta compresión. Obviamente no cuando me metí, ¿eh? Cuando me metí fui a favor de la libra que estaba fuerte. Después vi este patrón. Entonces, la compra la hice acá. ¿Sí? Por debajo hice una compra que no la abrí, sino que esperé a que me la toque. Preferible que me la toque y no abrirla y que siga cayendo. Con un buy limit, no, un buy stop, ¿sí? Me la tocó por arriba, como era el doble, ya estando por encima de la mitad, inclusive en la mitad, ya estoy en ganancia, ¿sí? No estaba ni en tabla. Entonces, cuando llegó a casi tocar la orden que estaba arriba, la que estaba acá arriba, yo les dije, si llega a esta compresión, lo ven acá, ahí, es probable que caiga, ven que cayó. Entonces, ahora yo no sé si el precio rompe y se va hasta allá arriba. Bueno, bienvenido, me puedo volver a meter de vuelta. Pero si cae, estoy rezongando. Entonces yo pienso, si cae, ¿qué pasa? No si va para arriba, que es lo que yo quiero. Yo quiero que vaya para arriba. Si se hubiera dado todo ahora, no cierro ningún parcial. Entonces, ¿qué hice? Cerré un parcial de la de abajo, me pagué. La de abajo, la distancia que había más o menos de acá hasta acá, unos 10 pip, 11, 12 por ahí, ¿sí? ¿Y qué hice al cerrarla? Me quedó la mitad, nada más abajo. Como estaba por encima del precio, la puse al break-even de la que estaba abajo, en la mitad del rango. Pongamos que este era el rango, ¿sí? Acá puse el break-even, ¿sí? Ahí en la mitad. Entonces cuando el precio cayó, me sacó esa orden y saqué la de arriba para terminar en tabla. Gané de acá hasta acá, perdí de acá hasta acá y gané de acá hasta acá con el lotaje de la de abajo, ¿sí? Hasta por acá.
¿sí? Unos 10, 11, 12 pip, ahí, más o menos. Ahora, si el precio caía, excelente la hice. Y si el precio baja, también porque igual me pagué. Ahora, vos decís, pero ¿por qué lo sacaste? Y yo me puedo meter de vuelta si quiero ahora, ¿entienden? ¿O no? ¿Me entienden? ¿Sí? Bien, ¿clarito? Ahora, seguramente si rompe este alto y la libra vuelve a tener fuerza, acá arriba agarro y digo, bueno, ahora sí, me voy en compra, pero con un buy stop, por ejemplo. Como ya gané, un ejemplo, $10, le meto un poquito acá. Ahí, por ahí, miren, ahí, lo dejo ahí arriba del alto que generó ese último alto después de la compresión, ¿sí? Si se va para arriba, esperaré, y si veo que no lo toca, lo saco y me voy. Yo ya saqué con esto, saqué con el de fundamentales, que nos abrió gracias al destino la operación del CAD y la tomó en positivo, y con el oro que estamos en positivo con el bot que creé de telaraña. ¿Me van siguiendo o no? Vieron que actué de otra forma ahora. No como ayer, no como antes de ayer. Voy actuando, gente. Lo que me parece a mí. Se me complica, le busco la vuelta para tratar de ir perdiendo lo menos posible. Voy cerrando parciales, voy abriendo. Pero nunca superar un drawdown que sepa que después no lo vas a poder recuperar. Porque lo peor de todo es eso, ¿sí? Tu objetivo principal de todos los objetivos es el drawdown. El resto puede zafar, pero el drawdown no. ¿Sí? Acordate, ese es el punto que todos los días les voy a decir. Objetivo principal, el drawdown. Objetivo principal, el drawdown. Por encima de la ganancia. Me importa más el drawdown que ganar. ¿Sí? Porque si tengo drawdown grande se me complica que mi cuenta. Y si voy ganando puedo ganar un 1%, un 0.5% de mi cuenta. ¿Para qué? ¿Para tener un drawdown de un 30-40%? No. Entonces, objetivo, drawdown, gente. Objetivo, drawdown. ¿Ok? Todos los días lo mismo. Ahora, ven que ojalá que no, que me toque la orden y que se vaya para arriba. Pero ojalá que el precio caiga también. Las dos, ojalá. Porque si cae la hice re bien. Si sube también. ¿Por qué? Porque terminé ganando de las dos formas, ¿eh? Pero me van entendiendo en cuánto tardé en hacerlo. 2 minutos, 3. Hay veces que te lleva más porque no se da. Y si se empieza a caer tengo que ir pensando qué caraj utilizo de mis fichitas de ajedrez que utilizo todos los días, ¿eh? Y se quedó en la compresión, ¿vieron? Ahora, cuando despegue, en algún momento si despega para arriba porque la libra esté fuerte o para abajo porque el yen aprovecha la debilidad de la libra, y veremos si me meto o si me voy en otro par. Capaz que ahora vengo para acá, a la fuerza de la moneda y digo, a ver... Bueno, el CAD sigue débil, el yen sigue débil, la libra está retomando, el euro está en la mitad de todas las 8 moneditas, el dólar podés utilizarlo en contra del australiano si querés, pero ojo porque el australiano está fuerte en temporadas grandes, por encima, podés ver una sobrecompra, por ejemplo, o una sobrecompra de lo que tiene que ver con el euro yen, anda a euro yen y fíjate que está recontra sobrecomprado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tiene que caer, miren, euro yen. Me voy al euro yen. Está sobre comprado. Está allá arriba. Ven ahí. Bueno, prepárate acá. Si el drawdown te acompaña, botón derecho, propiedades, operaciones, share stop. Acá hay pick, ahí se lo toqué, ¿ves? Por ejemplo. Entonces voy a esperar. Si cae, ¿hasta dónde va a caer? ¿Hasta acá? Y no. Primero capaz que cae hasta acá, un pequeño retroceso. Si a mí me conviene, barba. Miren, un Pepe rechazo acá. ¿Sí? Vamos a ver si llega al Pepe rechazo. Me estoy yendo en contra de un par que... yo no sé cuál está más fuerte que la otra. Sí sé que está sobrecomprado. Para ver cuál está más fuerte, me voy a temporadas grandes, H1, y voy viendo que la que viene fuerte es el euro, rompiendo altos y generando, fíjense, en un próximo alto nuevo si rompe este anterior, ¿sí? Pero bueno, si cae, ahí estamos en una sobrecompra en temporadas chiquitas. Ahí ven. Ahí puede ser que venga hacia abajo. Podemos poner acá una orden chiquita. Me estoy arriesgando. Y si sé que está fuerte, miren compras también, ¿sí? Pero bueno, ahí vamos. Esa es una orden que le estaba dando un ejemplo porque está sobrecomprado. La voy a sacar y fíjense si no viene en pique hacia abajo. A ver si me sale un Xinjiang de los míos. Le meto una... Está en un número redondo ahí justito, mirá. Si cae, operación, share stop. A ver, me voy en contra de la fuerte, gente, ¿eh? Miren, ahí va rompiendo altos, se va. La libra yen está ahí a punto de generar una orden a mercado porque está la orden pendiente. No sé si no la saco, bueno, ya está. A donde me toque esta, cierro la otra porque no quiero estar con 2 órdenes en vivo. Suelo estar con 2, con 3, pero hoy no quiero. Así puedo explicar alguna. Esta se va para arriba, aprovecho. Y si está acá, ojalá.
que caiga, pero no a hacer un pullback. Seguramente el pullback puede ser hasta acá y se va para arriba. Vamos a ver. ¿Sí? La dejo como venta y me voy a la libra yen y la dejo como compra. Ok, azulcito. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sí? ¿Me entendieron el ejemplo? Y hay alguno me dice sí, ¿no? Franco Suizo buscaría una venta si llega arriba solo por lo mucho que ha subido. Ajá, bueno. Solo por tema de ADR. Muy bien, amigo, muy bien. Vos chequea todo, siempre. Para estar seguro. Después, vos lo que sí te aseguro es que no vas a saber para dónde va a ir el precio. Lo que sí, estás viendo herramientas que te pueden llegar a ayudar. Si ves que te complican, dejalas. ¿Sí? La idea es que vos estés tranquilo cuando haces la operación. Si se da, te vas a sentir tranqui. Y si se pone en contra, acá hay alguna herramienta. Pero a no desesperar. Te puede llegar 2 minutos, te puede llegar todo el día. Puedes cerrar cuando te canses. Podés hacer lo que te voy diciendo todos los días, ¿sí? Bien, se dio vuelta. A ver esta. Ahí va, ahí me la toque un pullback, a ver. Si me toca, ya cierro la libra yen porque esta me la toca, ¿eh? Es un ejemplo que estaba dando en esta. La libra yen la dejo ahí. Ahí saco la orden pendiente. Es una orden pendiente. ¿Ven ahí? La ven que dice stop. Ahí stop, ahí. Ahí la cierro. Bueno, y ahora se va para arriba. Seguro era un pullback y se va para arriba. A ver. Vamos a ver. Ojalá que no, que caiga, ¿no? Hacelo por mí. Negrita, hacelo por mí. Bueno, ahí me abrió la orden. Si se va para arriba, que es muy probable porque está fuerte el euro, por acá me voy en compra, capaz. Voy a ver qué estructura me va armando. Porque justo llegó a la zona de soporte, que puede ser el retroceso de esa vela que hizo grande para ahora romper el alto que generó nuevo. Así que veremos, veremos. Ahora, si hace lo que quiero, me gustaría que rompa hacia abajo. Pero bueno, estoy en contra de la viborita, ¿sí? La viborita dice que el euro está fuerte. Pero que veíamos una sobrecompra. En algún momento tiene que descansar, aunque sea un retroceso así chiquito. Voy a hacer un poco de pips y hago, no sé, 4 o 5. Y listo, ¿sí? Es para mostrar nada más, porque se puede dar vuelta enseguida. Pero si acompaña, haré un poquito más. A ver si puedo ver acá que está lleno de nudos. Acá, euro yen, ¿existe? Ahí está. Bueno, ahí estamos, gente. No es nada esto, ¿no? Obviamente, pero todo suma. Lo que voy a hacer, porque no soy loco pero no como vidrio, es me voy a jugar a tratar de ir a no perder. Y esta vela va hacia... Bueno, ahí está. No pude ahora. Quería hacer un break-even chiquito, pero quiero dejar un par de pips nada más que caiga, ¿sí? Ahora se va para arriba. Bueno. Está sacando los stop o se va para arriba, ¿eh? Bueno. Pechito dañino. Ojalá que nos genere un alto nuevo. Pero esa vela, y termina así, la próxima puede disparar para arriba. Ojalá que no. A tocar el alto que está a la izquierda. A ver. Número redondo. Si no cae ahí, veremos, ¿eh? Obviamente uno va proyectando, ¿no? No tenemos ni la idea de lo que puede llegar a pasar. Que venga hasta acá, a visitar acá. ¿Cómo que no? Si tocó ya un par de veces. Vení hasta acá, mira, hasta acá vení. Tuc, tac, tuc. Bueno. Negrita. Vamos, negrita, hacelo por mí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hacelo por mí. Vamos, negrita.
Bien, ahí vamos. 5 pips. 5 pips. 5 pips tiene que hacer para arriba nada más. Y si va para abajo, agarraré abajo. Y si va para arriba, cierro allá arriba, un poquito más arriba, un ejemplo, otro más cerradito. A ver. Ahí vamos. Y héroe es. A ver el euro si sigue fuerte. Firme el euro, reventó, ojo, Bueno, ahora me conviene que vaya para arriba, ¿Y vos para qué lado? Está buena esa del euro, sí, sí, pero mirá, ahí se dio vueltita. Vamos a ver ahora, qué pasa, si se va para arriba, si cae. Vamos a ver qué pasa, amigo. Bestia pop. Bueno, que reviente, que reviente. Pídanse un tema, si hay algún Pepe 1 por lo menos, tiene que haber, ¿no? Pídanse un tema y capaz que le traemos suerte al mercado acá al euro. Vamos. Escucha esto, ¿escuchás? Vamos a brillar, mi amor. Mala, la nena es mala, Vamos. Damos los redondos. Mirá vos, estabas en vivo y te dice, me voy a quedar acá todo el día, haciéndote rezongar un poquito. No, ¿por qué? Dale, dispará hacia arriba o caes. Si caes, vemos qué hacemos. Pero si subís, ya está, en ese nivel, en ese segundo cuadrante, o en este veo qué hago. Dale. Vamos, cachita. No te hagas la viva, que el retroceso no lo hiciste. Vamos. Lo querés hacer ahora, ¿no? Yo te conozco. Te conozco, euro. El yen, perdón, yen panqueque. El yen es un panqueque. Panqueque. Bueno, lo que puedo hacer es, si esta cae un poquito y está en positivo, la cierro y gano algo. Y después veo cómo recupero la de arriba. Vamos a ver. Sos un panqueque, negro. Vamos a brillar, mi amor. Y si me canso, cierro todo, ¿no? Gente, denle like al que esté ahí. Si no le da lástima, dicen, che, loco, está operando en vivo todos los días. Vamos, no sean tan rata, loco. Compartan con los amigos, loco. Dormirá. Mira, le voy a poner a esta, al Shell le voy a poner un TP por acá. Por ahí. Y cae. Por acá le pongo el TP, mirá. Y me voy con una compra por acá. 163.341, a ver. $3.41. Es poquito, pero la idea es esa. Ahí le puse un TP, Un TP. Un TP al Shell. Si cae, wow, man. Y ahí veo, con esa pequeña ganancia, me queda obviamente la otra orden y veo cómo voy gestionándose. Como los bots que voy armando, ¿bien? Bueno. Ve qué pasó con la libra mientras. No, a ver, primero quiero ver la fuerza de la moneda. A ver si está fuerte el euro o se debilitó. No, parece que encontraron oro en Japón, gente. Una criptomoneda gigante que es un Bitcoin de 4 kilos de toneladas. No se viene a hablar. No, gente, bueno, ahí está, ahí se cargó. Ahí se cargó la gráfica CAD débil, yen débil. Faltaría que el euro se ponga las pilas un poquito. Si viene subiendo, ¿por qué no podría seguir subiendo, no? Así que bueno, ahí estamos. Súmense, gente, vamos. Escuchá, no hablo más. Sumate.
No hablo más, chau. Se enderezó y brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del médico. Toma, ¿te gustó o no te gustó? Le vamos a ponerle algún sonidito a ver si dispara para arriba, No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. Me había quemado por poco, ¿vieron? Bueno, yo digo, con esa, ¿sabés, no? ¿Le gustó o no le gustó, A la carga, dice el amigo. ¿Estás escuchando? Pensé que no había nadie. Sí, acá estamos, Bien, bien ahí, Le va a costar. Bueno, vamos a ver si cae, veré qué hago. Y si sube, veré qué hago. Y cuanto mucho, después le compartiré con el celu. A no ser que me canse, como hago siempre, y la cierro, ¿no? Si cae, veo cómo sigo. Si sube, cierro por allá arriba. Si sigue subiendo, no. Pero si sigue subiendo, puedo empezar a gestionarla de abajo. A ver si no la puedo esperar que caiga cuando esté por arriba. Tengo que ir viendo. Hay tantas cosas, ¿no? Tenés que ir viendo qué acontece en las noticias. Pero bueno, estamos en vivo. Así que tenemos que ir acá rebuscándola con la herramienta en vivo, ¿sí? ¿Qué mejor que eso? Un poquito de idea, un poquito de música y un poquito de ganas. A ver si puedo. A ver que hay otro mensajito. Internet, gente. Recen que no se corte. Si se corta, bueno, veré cómo hago. Voy a tener que seguir del celular y mañana les comparto. Pónganme ok si me están escuchando, porque acá me saltó un cartelito. ¡Terem! Conexión inestable. Ya empieza a joder el internet en mi zona. Espero que no. Y si no, no pasa nada. Ya está. Bueno, vamos a ver si esto dispara. Si mientras lo dejo ahí. Veremos cómo acontece. Ya vamos en positivo con el oro. Vamos en positivo con el CAD Yen. Que fue una operación que no la quise, obviamente, ¿no? Utilizar. Pero vieron que el bot de fundamentales me abrió una orden justo. Había una noticia fundamental del CAD. Y justo a la casualidad el bot estaba puesto en un par donde está el CAD. No sé si me están escuchando, no sé si estoy en vivo, pero cuanto mucho me avisan, no estoy viendo nada, se me ha cortado casi todo, pero en el caso de que me escuchen, o en el grupo de Telegram, pónganme si se ve o algo, ojalá, y si no, no pasa nada, ¿sí? Yo sigo poniendo música y veré hasta que me salga el cartel, se cortó todo, el país que nos acompaña, la tecnología del hoy y del mañana, gente. Bien, comprar el monopolio donde estoy acá con este terrible servicio de internet, gente. Terrible, Prenden las señales, los wifi son con señal de humo acá, ¿sí? Donde vivo, es tremendo. Empiezan a prender humo unas hojas y ahí tiran la señal acompañadas con el humo, ¿no? Tremendo. Escucha. Está durmiendo el que trabaja en el servicio de internet. Que son lo mismo que los Papá Noel y los Reyes, ¿se acuerdan? Están durmiendo y no se dan cuenta que el internet se corta, ¿no? Bueno, gente, si se llega a escuchar, voy a empezar a revisar si puedo llegar a meter de vuelta los mensajes. Ojalá que así sea, y si no, bueno, veremos qué pasa, ¿sí? Ojalá que pueda. ¿Y me escuchan? A ver, lo último que digo, voy a dar un número: 33. A ver quién sabe lo que dije. Me dicen 33 en el grupo de Telegram, que sea, no sé. Es porque anda internet. Si no, me pegan una llamada por teléfono si hay alguno de acá, de mi ciudad. Bien. Así. Música, si anda el MP3. Por favor. Me voy a poner un MP3, que eso no necesita internet, por las dudas. La gráfica se está moviendo acá, che. A no ser que. A ver ahí. O que yo no lo vea.
A ver. Música, por favor. Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Sintonizarte. Estamos en el aire, juntos los dos, sintonizando una canción. No quieres enredarte con rombos gigantes, la esencia de tu piel me cautivó. Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Sintonizarte. Vibrando en el aire, caemos sin control, como espejos de luz, reflejos en el sol. No quieres enredarte con rombos gigantes, la esencia de tu piel me cautivó. Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. 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 De tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Sintonizarte. Esa sensación de conocernos, esa sensación, mil lenguas, atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como dos rayos intensos. Total, los dos somos así. Esta mañana te escribí. Hay que atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como dos rayos intensos. Estás adentro de mi corazón, ya estás adentro de mi corazón.
todos somos así. Esta mañana te escribí. Hay que atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como dos rayos intensos. Estás adentro de mi corazón, ya estás adentro de mi corazón, estás adentro de mi corazón. Bien, gente, ahí estamos. No sé qué le pasó a esto. Recién estoy llegando de vuelta a la oficina. Es el amigo que estamos. Bueno, ahí estamos viendo. Vamos a ver. Si llega hasta arriba, cierro todo por acá que me tengo que ir. En el caso que llegue hasta acá, se largó a llover en mi ciudad y tengo un perrito afuera que está medio enfermito, pobre. Lo estoy tratando de meter adentro. Así que bueno, si llega hasta acá arriba, voy a hacer una cosa acá rapidita. Bueno, ojalá que llegue a esta zona para salir en tabla. Ahí, por ahí, ¿sí? Ahí, ¿sí? Si llegase hasta acá, bárbaro. Y si llega hasta acá, ya estamos en ganancia. Veremos, ¿sí? Y no lo dejo y después voy viendo desde el teléfono, ¿sí? Bien. Esta vela es hermosa, la azulcita, con la mechita, el hombre colgado, para ir en venta. Ojalá que se vuelta para arriba esta velita, pero yo en binarias la operaba como venta la próxima. Por eso me iba tan mal. No, ojalá que rompa este alto. Si rompe este alto, nos encontramos en esta zona, gente, ahí, por eso hice estos cuadrantes ahí, estos rectángulos. Ojalá llegase, este es el cuadradito de la distancia, pero yo necesito que llegue acá, ahí, por ahí más o menos, a esa zona, para ya decir cierro en tabla y listo. Pero si va para arriba, ¿para qué cerrar, no? Vas ganando. Así que bien. Así que bien. Hola, buenas, ¿cómo le va, señor Fabián? Ahí algo se ve, dígame si anda esto, ok, tremenda colgada. Pensé que te caías, dice ahí. Se te escucha. Ah, bueno. Todo ok, se escucha. ¿Ahora se escucha? ¿Ahora o hoy? Esto es de hoy, gente, Cuanto mucho me avisan, Puedo poner un break-even acá, por si se va para abajo y me voy. Pero bueno, a ver, ya está. La idea es que suba, le falta un pelín nada más. Un pelín le falta, porque si me llega a tocar. El himno de Tangopoli le dice como al oído que sus aventuras pegan mal y anuncian poco. El tipo maduró pronto y se pudrió bien temprano. Un barro que asfixia es anguila, es la salvajada. Ahí está. Si cae me va a cerrar la orden de arriba que va en ganancia, pero va a terminar en break-even, ¿sí? Y bueno, iré por la de abajo. Si va para arriba, llega a esta zona, estoy en tabla ya prácticamente. Ahí puedo cerrar todo porque me tengo que ir, gente, por eso. Pero bueno, quiero esperar un poquito, un par de velas, una vela más hasta acá, vamos, negra. Ahí está. Ahí estamos en tabla, ¿sí? El ejemplo, sube hasta acá y ya estamos ganando. Pasando la tabla que sería esta zona, más o menos, Puedo, cuanto mucho, ante la duda de que caiga, cerrarme la mitad de la que está en ganancia. Ahí, a ver. Mirá vos, la desgraciada. Bueno, ahí estábamos en tabla. Mirá la mechita donde llegó, ¿la ven? Vamos a esperar que termine la vela. Si viene y me saca el break-even, ya está. Si va para arriba, estaremos a pasitos de cerrar todo, ¿sí? Inclusive la de abajo la puedo dejar hasta que caiga. Y cuando cae, el drawdown se achica y estaría en ganancia un poquito más todavía, ¿sí? O ajustar y hacer una venta allá arriba para hacer una tabla con la de abajo. Hay millones de opciones que tenés que ir pensando. Pero ojalá que rompa acá esta zonita, loco. Dale que me tengo que ir, vamos. No seas tan asesina. ¡Asesina! Mala, nena mala. A ver, dale, estamos ahí. Ahí estamos en tabla, gente. Ahí estoy en tabla.
Ahí estoy en tabla. Quiero cerrar para cerrar el día ganando, obviamente. No hay que ir a ganar, pero... A ver. Ahí la cerré. Si esta cae, mucho mejor ahora. Y si sube, me muero. Nada, no pasa nada. Si cae un poquito, a ver. Le puedo poner el stop acá, ahí. Bueno, ahora sube, mirá. Terrible hija de tigre, ¿no? A ver. Ahí le gatillo. Donde dispare para arriba le gatillo y si cae no. Estoy por apretar el botón de ventas. Pero si cae, ¿sabés qué bien que la hicimos? Redondita. Mirá, le pongo el stop acá. 4.71. 4.71. 4.71. Ahí está el stop. Si me toca ahí, terminamos en tabla, gente. El stop, ¿sí? Si sigue cayendo, me pongo en positivo o la puedo cerrar por acá y el Draudon es más chico y cierro con más ganancia todavía. Obviamente el ejemplo es chico, ¿me entienden? Esto puede ser en M15, en M30. Mira, ahí puedo ir cerrando algo. Por más que esté en pérdidas con esta, no me interesa. Ojalá que caiga, puedo hacer una venta acá también. Si me toca el stop y se va para arriba, bueno, la saqué porque... Ahí está, tabla, gente, ¿sí? ¿Me entienden? Me tenía que ir. Bueno, me voy, gente. Hermosa la idea. Positivo, terminamos. Ojalá que el precio, no sé, si subía ganábamos, salimos en tabla. Si caía, si yo hubiera cerrado acá la venta, hubiéramos ganado esta pequeña diferencia de 3 pip también en Draudon, cada vez más chico de la venta, ¿sí? Bien, chau. Me voy con esta música, gente. Chau. Hermoso, ¿eh? Bye. Sumate, suscríbete. Y bueno, nos vemos mañana, pasado, en estos días, gente. Sumate, suscríbete, compartilo con los amigos, vamos. Dale, loco, ¿cómo no vas a poder? Chau. No mires, por favor. No, gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿eh? Bye. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Ibas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires